¿Alguna vez te has preguntado qué puede pasar cuando el orgullo de dos hombres choca en medio de una plaza polvorienta de Michoacán, bajo el sol que todo lo quema y todo lo revela? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que sucedió ese día de marzo del año 2022 cambió para siempre la vida de muchas personas, y la reacción que vino después todavía se cuenta en voz baja en los mercados, en las esquinas y en las cocinas donde el café se enfría mientras la lengua se suelta. Todo comenzó en un lugar que muchos conocen, aunque quizás nunca hayas estado ahí. Uruapan, Michoacán, esa ciudad que huele a aguacate y a tierra mojada después de la lluvia, donde las calles empinadas te recuerdan que la vida siempre ha sido cuesta arriba para quienes nacieron en estas tierras. Era un martes, específicamente el 15 de marzo del 2022, y el calor pegaba fuerte desde temprano, como pega siempre en esos días previos a la Semana Santa, cuando el cielo se pone de un azul tan intenso que duele mirarlo mucho rato. En una casa de paredes de adobe y techo de teja, de esas que ya casi no se ven, pero que resisten mejor los temblores que cualquier construcción nueva, vivía un hombre llamado Esteban. Esteban tenía 58 años, el cabello completamente blanco, aunque su bigote todavía conservaba algunas canas oscuras y las manos grandes, curtidas por años de trabajo en el campo, aunque ya no trabajaba la tierra como antes. Sus ojos, de un café claro, que se volvía casi miel cuando le daba el sol, habían visto muchas cosas en la vida, algunas que prefería olvidar y otras que recordaba con una sonrisa triste cuando se sentaba en el corredor de su casa a ver pasar las tardes. ¿Qué hace un hombre como Esteban en una historia como esta? Pues verás, a veces la vida te lleva por caminos que nunca planeaste recorrer. Esteban había sido campesino toda su vida, como su padre y el padre de su padre. Tenía unas tierritas cerca de Tancítaro, donde sembraba aguacate, ese oro verde que todos quieren y por el que tanta sangre se ha derramado en Michoacán. Aunque de eso no vamos a hablar mucho, porque esta no es una historia de violencia, sino de decisiones, de palabras, de ese momento en que un hombre debe elegir quién quiere ser. Esa mañana del 15 de marzo, Esteban se levantó como siempre, cuando todavía estaba oscuro y los gallos apenas comenzaban a cantar. Ese sonido, el canto del gallo en la madrugada, es algo que nunca cambia, algo que te conecta con todos los amaneceres de tu vida. Él lo escuchaba y recordaba cuando era niño, cuando su madre ya estaba en la cocina prendiendo el fogón de leña. Ese olor a humo y a tortillas recién hechas, que es el olor de la infancia para tantos de nosotros. Se sentó en la orilla de su cama, sintió el frío del piso de cemento en los pies descalzos, ese frío que te despierta más rápido que cualquier café, y se quedó un momento ahí, pensando. Su esposa, Marcela, ya estaba levantada. La escuchó moverse en la cocina, el sonido del comal calentándose, el agua hirviendo para el café de olla. Marcela tenía 55 años y después de 37 años de matrimonio ya no necesitaban hablar mucho para entenderse. Esteban se puso los pantalones de mezclilla, una camisa a cuadros que ya estaba desteñida por tantos lavados al sol, y salió descalzo todavía hacia la cocina. «Buenos días, viejo», le dijo Marcela sin voltear, removiendo el café en la olla de barro, ese café con canela y piloncillo que sabe a hogar, a mañanas tranquilas, a tiempos más sencillos. «Buenos días», respondió él, sentándose en la silla de madera junto a la mesa. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», contestó Marcela, y en esas dos palabras había todo un mundo de preocupaciones que ambos compartían, pero que trataban de no mencionar muy seguido para no darles más peso del que ya tenían. «¿Te acuerdas cómo eran las mañanas cuando éramos jóvenes?»
A veces las personas mayores hacemos esa pregunta no porque esperemos una respuesta distinta, sino porque necesitamos confirmar que alguien más recuerda lo mismo, que no estamos solos en nuestra nostalgia. Esteban tomó la taza de café que Marcela le puso enfrente, sintió el calor del barro en sus manos y dio un sorbo largo, cerrando los ojos. «Sí me acuerdo», dijo ella, sentándose frente a él con su propia taza. Eran más simples, más tranquilas. Uno podía caminar por cualquier lado sin miedo, sin tener que estar viendo para todos lados. Pero las cosas habían cambiado y ambos lo sabían. Michoacán había cambiado, México había cambiado, y Esteban, a pesar de haber sido un hombre pacífico toda su vida, se había visto envuelto en situaciones que nunca imaginó, no porque quisiera, sino porque a veces la vida te pone en una encrucijada y tienes que elegir, y todas las opciones son malas, y simplemente escoges la que te parece menos terrible. Hacía como 2 años, específicamente en agosto del 2020, cuando la pandemia todavía tenía a todos encerrados y asustados, unos hombres llegaron a la huerta de Esteban. Llegaron en camionetas grandes, de esas que levantan polvo y hacen ruido, con los vidrios polarizados. Esteban estaba podando unos árboles cuando los vio llegar. Se bajaron 3 hombres, jóvenes, con botas vaqueras y sombreros caros, con cadenas de oro que brillaban al sol. El que parecía el jefe era un muchacho que no tendría más de 30 años, delgado, con barba recortada y lentes oscuros que no se quitó en ningún momento. «Buenas tardes, don», le dijeron con una cortesía que no alcanzaba a esconder la amenaza implícita. «Buenas tardes», respondió Esteban, bajándose del árbol despacio, limpiándose las manos en el pantalón. El joven se le acercó, le puso una mano en el hombro con familiaridad fingida. «Mire, don, le voy a hablar derecho porque veo que usted es una persona decente. Aquí la cosa está así. Nosotros cuidamos esta zona, nos aseguramos de que no haya problemas, de que la gente pueda trabajar tranquila. Pero ese cuidado cuesta, ¿me entiende?» Esteban entendía perfectamente. Era la misma historia que le habían contado a todos los productores de aguacate en la región. Pagar o sufrir las consecuencias. No eran las primeras personas que le pedían dinero, pero sí eran distintas a las anteriores. Estos decían que venían de parte de gente de Sinaloa, de los hijos de un señor que todos conocían por los periódicos y las noticias. Aunque aquí no vamos a decir nombres completos porque esta es una historia ficticia y lo que importa es lo que sintió Esteban, no los detalles de organizaciones reales. «¿Y si no puedo pagar?», preguntó Esteban, aunque sabía la respuesta. El joven sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Don, usted puede pagar. Tiene una huerta bonita, produce bien. No nos pida mucho, lo justo para que todos estemos tranquilos». Esteban miró alrededor, a sus árboles de aguacate que había plantado hacía 15 años, que había visto crecer, que había cuidado como si fueran sus hijos. Suspiró hondo, de esa forma en que suspiran los hombres cuando saben que han perdido pero no quieren demostrarlo. «Está bien», dijo. «¿Cuánto?» Desde entonces, cada mes, Esteban pagaba. No era mucho, pero dolía. Dolía no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Dolía saber que el sudor de tu frente alimentaba a gente que no trabajaba la tierra, que no conocía lo que es levantarse con el sol y acostarse con las estrellas, que no sabía lo que cuesta hacer crecer algo de la nada. Pero Esteban pagaba y se callaba porque tenía a Marcela, porque tenía 3 hijos ya grandes, 2 de ellos en Estados Unidos buscando una vida mejor y una hija en Morelia casada con un maestro de escuela. Tenía 6 nietos a los que quería ver crecer. No iba a poner todo eso en riesgo por orgullo, pero ¿qué pasa cuando llega alguien más a pedirte lo mismo?
Esa es la pregunta que cambió todo. En febrero del 2022, apenas un mes antes de aquel martes que te estoy contando, llegaron otros hombres. Estos eran distintos, más rudos, más directos, con acento de Jalisco. Traían el mensaje de otro grupo, el cartel Jalisco Nueva Generación, esa organización que había estado expandiéndose por todo el país como mancha de aceite. Su mensaje era simple: ya no pagarías a los de Sinaloa, ahora pagarías a ellos, porque Michoacán era su territorio, o eso decían. Esteban se encontró en medio. ¿A quién le pagas? ¿A los primeros que llegaron? ¿A los segundos? ¿A los dos? Y si pagas a uno, ¿qué te hacen los otros? Son preguntas que ningún hombre debería tener que hacerse. Pero ahí estaba Esteban, un señor de 58 años con dolor de rodillas y presión alta, tratando de decidir cómo sobrevivir en un mundo que se había vuelto demasiado complicado, demasiado peligroso, demasiado injusto. Decidió hablar con su compadre Jesús, un hombre de su edad que tenía una huerta cerca. Se encontraron en Uruapan, en el mercado, caminando entre los puestos de fruta y verdura, donde el olor a mango maduro se mezclaba con el de cilantro fresco y carne asada. Compraron unos tacos de carnitas en un puesto que llevaba ahí desde que ellos eran niños, el mismo lugar donde sus padres compraban, donde las tortillas todavía se hacen a mano y la salsa pica como debe picar. Se sentaron en una banca de la plaza, esa plaza que ha visto pasar generaciones enteras de uruapenses, con sus árboles frondosos que dan sombra y sus palomas que ya ni se espantan con la gente. «Compadre, ¿usted qué ha hecho?», preguntó Esteban después de dar un mordisco a su taco, limpiándose la grasa de la boca con una servilleta de papel. Jesús masticó despacio, mirando al suelo. «Estoy pagando a los dos, compadre. ¿Qué más puedo hacer? Es más dinero, me está quebrando, pero no veo otra salida». Esteban negó con la cabeza. «Yo no puedo pagar a los dos, ya apenas me alcanza pagando a uno. Además, es el principio, compadre. Si empezamos a pagar a todos los que llegan a pedir, vamos a terminar trabajando gratis, no más para darles a ellos». Jesús lo miró con esos ojos cansados que tienen los hombres que han trabajado bajo el sol toda la vida. «¿Y qué propone, compadre? ¿Que no paguemos? Usted sabe cómo se pone esto». «No estoy diciendo que no paguemos», respondió Esteban. «Pero tiene que haber otra forma. Tiene que haber alguien con quien hablar, alguien que entienda que nosotros también somos gente, que también tenemos familia, que también merecemos vivir en paz». Esa conversación quedó en la mente de Esteban como una espina clavada. Durante los siguientes días, preguntó, investigó discretamente, habló con otros productores. Y así fue como se enteró de que habría una reunión, no oficial, por supuesto, en Apatzingán, otra ciudad de Michoacán que todos conocen, famosa por su calor infernal y por ser tierra de gente brava, de gente que no se deja. La reunión sería el 15 de marzo y estaría un hombre importante de los que trabajaban para los hijos del señor de Sinaloa, alguien que tenía poder de decisión, alguien con quien se podía hablar. Debería ir Esteban, debería un campesino, un hombre sencillo, meterse en esas conversaciones. Marcela le dijo que no fuera. «Viejo, tú no tienes nada que hacer ahí. Esa gente es peligrosa. Déjalo así, pagamos lo que podamos y ya». Pero Esteban sentía que tenía que hacer algo, no por valentía, sino por desesperación. Hay un punto en la vida en que el miedo a seguir viviendo como estás es más grande que el miedo a lo que pueda pasar si intentas cambiar las cosas. El 14 de marzo, un día antes de la reunión, Esteban apenas durmió.
Se la pasó viendo el techo, escuchando a Marcela respirar a su lado, escuchando los perros ladrar a lo lejos, el viento moviendo las hojas de los árboles. Pensó en su vida, en todo lo que había vivido. Recordó cuando era niño y su papá lo llevaba al campo montado en un burro, cuando las cosas eran pobres pero simples, cuando no había dinero pero tampoco había este miedo constante. Recordó el día que se casó con Marcela, ella con su vestido blanco sencillo, él con el único traje que tenía, prestado de su hermano mayor. Recordó cuando nacieron sus hijos, ese milagro que nunca deja de asombrarte, sin importar cuántas veces pase. Recordó las cosechas buenas y las malas, las sequías y las lluvias benditas, los temblores que tumbaron paredes, pero no espíritus. Amaneció el 15 de marzo. Esteban se levantó, se bañó con el agua fría del tinaco, porque el calentador estaba descompuesto desde hacía meses. Se puso su ropa menos vieja, se peinó con brillantina como hacían los señores de antes, y se despidió de Marcela con un beso en la frente. «Ten cuidado, viejo», le dijo ella con lágrimas en los ojos que trataba de esconder. «Vuelve pronto». «Sí vuelvo, mujer, no te preocupes», respondió él con una seguridad que no sentía. Manejó su camioneta vieja, una Ford del año 98 que todavía jalaba bien, aunque el escape hacía ruido y la pintura estaba descascarada por el sol. Tomó la carretera de Uruapan a Apatzingán, esa carretera que serpentea entre montañas, que sube y baja, que tiene curvas cerradas donde hay que ir despacio. Pasó por pueblitos pequeños donde la gente todavía te saluda aunque no te conozca, donde las señoras venden corundas y uchepos en las orillas del camino, sentadas en sillas de plástico bajo sombrillas desteñidas. Pasó por sembradíos de papaya, de limón, de mango. Vio campesinos trabajando bajo el sol con sus sombreros de palma y sus machetes, y sintió una hermandad profunda con ellos, porque él era uno de ellos, porque todos compartían la misma tierra, las mismas luchas, los mismos sueños sencillos de vivir tranquilos. Llegó a Apatzingán como a las 11 de la mañana. El calor ya era insoportable, de esos calores que te hacen sudar apenas te bajas del carro, que te hacen buscar cualquier sombra. Apatzingán siempre ha sido así, caliente como las brasas, pero su gente es cálida también, gente trabajadora, gente que no se raja. Esteban conocía la ciudad porque había ido muchas veces a vender su cosecha. Conocía sus calles anchas, su plaza principal con la parroquia de San Felipe y Santiago, esa construcción antigua que ha visto pasar toda la historia de la región. La reunión no era en ningún lugar oficial, por supuesto. Era en una casa en las afueras, una casa grande, con portón de metal y paredes altas. Cuando Esteban llegó, ya había como 20 personas esperando afuera, todos hombres, todos campesinos como él, todos con la misma mirada de preocupación, de cansancio, de hartazgo. Se saludaron con movimientos de cabeza, algunos se conocían, otros no, pero todos sabían por qué estaban ahí. ¿A qué hora dijeron que iba a ser?, preguntó un señor con sombrero tejano y botas polvorientas. A las 12, respondió otro. Esteban se recargó en su camioneta, esperando. El tiempo pasaba lento, como pasa cuando estás nervioso, cuando cada minuto parece una hora. A las 12:30 llegó una camioneta grande, negra, reluciente, con los vidrios polarizados. Se bajaron varios hombres armados, pero no de manera ostentosa, sino discreta, profesional. Y luego se bajó él, el hombre del que todos hablaban. Se llamaba Ricardo, aunque todos le decían el Richie. Tenía como 35 años, complexión delgada pero fibrosa, piel bronceada por el sol de Sinaloa, ojos claros que contrastaban con su piel morena, y una forma de caminar segura, como de alguien que está acostumbrado a que le obedezcan.
Vestía de mezclilla y botas caras, nada ostentoso pero todo de calidad. Traía un sombrero tejano negro que se quitó al entrar a la casa, en un gesto que mostraba cierta educación, cierto respeto por las formas. «Pásenle, señores», dijo uno de sus hombres, abriendo el portón. Los campesinos entraron en silencio, como entra la gente humilde a los lugares donde siente que no pertenece. Adentro había un patio amplio, con algunos árboles de mango que daban sombra y sillas de plástico acomodadas en círculo. «Siéntense, por favor», dijo el Richie, y su voz era tranquila, educada, muy distinta a lo que Esteban esperaba. No traía el acento norteño tan marcado, hablaba más neutral, como alguien que ha vivido en muchos lados. Los campesinos se sentaron. El Richie se quedó de pie caminando despacio frente a ellos, con las manos en los bolsillos. «Miren, señores, sé por qué están aquí», empezó. «Sé que la situación está difícil, sé que hay mucha presión sobre ustedes. Yo vengo de familia de campo también. Mi abuelo tenía tierras en Sinaloa, sembraba tomate, chile. Sé lo que es trabajar la tierra, sé lo que cuesta. No vengo a verlos como si fueran menos, vengo a hablar de hombre a hombre, a ver cómo podemos arreglar esto de manera que todos salgamos adelante». Había algo en su forma de hablar que te hacía querer creerle, una sinceridad aparente que podía ser real o podía ser el talento de un buen manipulador. Esteban lo escuchaba, pero también observaba a los demás hombres armados que estaban parados alrededor, callados, vigilantes. Uno de los campesinos, un señor mayor con la cara arrugada como tierra seca, levantó la mano tímidamente. El Richie le hizo una seña de que hablara. «Don, con respeto, el problema es que ustedes nos piden una cuota, pero también nos piden los otros, los de Jalisco, y nosotros no podemos pagar a los dos, apenas nos alcanza para vivir». El Richie asintió, como si entendiera perfectamente. «Ese es exactamente el problema, don. Por eso estoy aquí. Miren, la situación es la siguiente. Michoacán es territorio en disputa. Eso no se los voy a negar. Pero nosotros, la gente con la que trabajo, tenemos presencia aquí desde hace años. Conocemos la región, conocemos a la gente, tenemos raíces. Los otros llegaron apenas hace poco. Quieren adueñarse de todo. No les importa cómo, no les importa a quién perjudican. Nosotros no somos así». ¿Era cierto lo que decía? Difícil saberlo, pero Esteban notó algo interesante. El Richie no hablaba con prepotencia, no amenazaba, no levantaba la voz. Hablaba como un negociante, como alguien que quiere convencer, no imponer. Eso era raro en este mundo, donde normalmente las cosas se imponían a la fuerza. «Don Ricardo», dijo Esteban, y al hablar sintió que todos volteaban a verlo. Sintió el peso de las miradas. «Con todo respeto, nosotros solo queremos trabajar en paz. No queremos estar en medio de problemas entre ustedes y los otros. Solo queremos sembrar, cosechar, mantener a nuestras familias. ¿Hay alguna forma de que eso sea posible?» El Richie lo miró fijamente y por un momento hubo silencio. Luego sonrió, pero fue una sonrisa triste. «¿Cómo se llama, don?» «Esteban», respondió. «Esteban Mendoza». «Mire, don Esteban, ojalá fuera tan simple. Ojalá pudiera decirle que sí, que los vamos a dejar en paz, que trabajen tranquilos y ya. Pero la realidad es otra. Esta es una guerra, aunque usted no la haya pedido, aunque no quiera estar en ella. Y en la guerra hay que elegir un lado. Lo que sí puedo prometerle es que si ustedes trabajan con nosotros, los vamos a respetar. La cuota que pedimos es justa, no los vamos a exprimir y los vamos a proteger de los otros». «¿Proteger? ¿Cómo nos van a proteger?», preguntó otro campesino. El Richie dejó de caminar y se paró en el centro del círculo. «Michoacán es importante para todos, pero especialmente para nosotros. Aquí pasa mucha mercancía hacia el norte.
Los puertos Lázaro Cárdenas son clave, las carreteras que conectan con Jalisco y Colima. Quien controla Michoacán tiene una ventaja enorme. Los de Jalisco lo saben, por eso están presionando tan fuerte, pero nosotros no nos vamos a ir. Tenemos el respaldo de gente muy poderosa, gente que no se raja. Y si ustedes están con nosotros, están del lado que va a ganar. Las palabras quedaron flotando en el aire caliente de Apatzingán. Esteban pensó en todo lo que había escuchado. Pensó en Marcela, en sus hijos, en sus nietos. Pensó en su huerta, en sus árboles de aguacate. Pensó en si acaso había una tercera opción, un camino del medio, pero sabía que no. A veces la vida no te da opciones buenas, solo menos malas. Don Ricardo dijo finalmente, ¿y si los de Jalisco se enteran de que estamos trabajando con ustedes? ¿Qué pasa entonces? Esa es una preocupación válida, don Esteban, respondió el Richie. Y no le voy a mentir, hay riesgo. Pero también hay riesgo si trabajan con ellos y nosotros nos enteramos. El punto es que van a estar en riesgo de todas formas. La diferencia es que con nosotros tienen una protección real. Tenemos gente en todos los pueblos, en todas las ciudades de Michoacán. Si alguien los molesta, nos avisan y nosotros actuamos. Es así de simple. La reunión continuó como por 2 horas más. Hablaron de números, de cuotas, de fechas de pago. Algunos campesinos aceptaron ahí mismo, otros dijeron que lo pensarían. Esteban estaba en el segundo grupo. Necesitaba tiempo, necesitaba hablar con Marcela, necesitaba rezar, porque aunque no era muy religioso, en momentos así uno busca ayuda de donde sea. Cuando terminó la reunión, los campesinos salieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero algo inesperado sucedió. Cuando Esteban estaba a punto de subirse a su camioneta, el Richie se le acercó. «Don Esteban, ¿tiene un minuto?» Esteban se volteó, sorprendido. «Claro». Caminaron unos pasos lejos de los demás. El Richie se veía más relajado ahora, menos en papel de jefe. «Me gustó cómo habló ahí adentro», dijo. «La mayoría de la gente nomás asiente. Tiene miedo de preguntar, de decir lo que piensa. Pero usted fue directo, respetuoso, pero directo. Eso habla bien de usted». «Gracias, don Ricardo», respondió Esteban, sin saber muy bien qué más decir. El Richie sacó una tarjeta de su cartera, una tarjeta sencilla con un número de teléfono. «Tome. Si tiene más preguntas, si necesita algo, me marca a este número, día o noche, cuando sea». Esteban tomó la tarjeta, sintiéndola extrañamente pesada en su mano. «Algo más, don Esteban. Sé que esto es difícil para usted, para todos ustedes. Yo no nací haciendo esto, ¿sabe? Yo también tuve una vida normal, una familia, planes diferentes. Pero la vida te lleva por donde te lleva. Lo único que podemos hacer es tratar de ser decentes en medio de la indecencia. Yo trato de ser justo con la gente que trabaja conmigo. No siempre lo logro, pero lo intento». Era raro escuchar a alguien así hablar de esa manera, mostrar esa vulnerabilidad. Esteban no supo si era genuino o era parte de una estrategia, pero asintió. «Todos hacemos lo que podemos, don Ricardo». El Richie le dio una palmada en el hombro. «Piénselo bien, hable con su familia, pero no se tarde mucho. Las cosas se están moviendo rápido». Esteban asintió de nuevo, se subió a su camioneta y arrancó. El camino de regreso a Uruapan fue largo y silencioso. Esteban puso la radio, pero todas las canciones le parecían demasiado alegres o demasiado tristes, así que la apagó. Prefería el sonido del motor, el sonido de las llantas en el pavimento, el silencio de carretera que te deja pensar. Pasó de nuevo por los mismos pueblitos, pero ahora ya era tarde. Ya no había señoras vendiendo comida. Ya el sol empezaba a bajar tiñendo el cielo de naranja y rosa.
esos atardeceres de Michoacán que son de los más bonitos del mundo. Llegó a su casa ya casi de noche. Marcela estaba en el corredor, esperándolo, como lo había estado esperando durante 37 años cada vez que salía. Se veía pequeña ahí sentada en su silla de madera, con su rebozo sobre los hombros porque ya empezaba a hacer frío. Esteban se bajó de la camioneta despacio, con el cansancio de todo el día encima, y caminó hacia ella. Marcela se paró, lo abrazó fuerte. ¿Estás bien? Sí, mujer, estoy bien. Entraron a la casa, a esa casa que olía a frijoles recién hechos y a tortillas calientes, y Esteban le contó todo. Marcela lo escuchó en silencio, como escuchan las mujeres que han aprendido que a veces lo mejor es solo estar ahí, solo oír. Cuando Esteban terminó, ella suspiró. ¿Y qué vas a hacer, viejo? No sé, mujer, de verdad no sé. Marcela le sirvió un plato de comida, frijoles con queso, unas tortillas hechas a mano, un poco de salsa de molcajete. Come, le dijo, las cosas se piensan mejor con la panza llena. Esteban sonrió a pesar de todo. Esa era su Marcela, práctica hasta en los peores momentos. Comieron en silencio, ese silencio cómodo de las parejas, que ya no necesitan llenar cada momento con palabras. Después, Esteban salió al corredor a fumar un cigarro. Había dejado de fumar hacía años por la presión alta, pero a veces, en momentos de mucho estrés, se permitía uno. Le dio una fumada larga viendo las estrellas. El cielo en Michoacán, lejos de las ciudades grandes, todavía está lleno de estrellas, de esas que ya no se ven en otros lados, de esas que te hacen sentir pequeño, pero también conectado con algo más grande. Estaba ahí parado cuando escuchó ruido de motores. Su corazón se aceleró. Se asomó por la cerca y vio camionetas acercándose. No eran las camionetas del Richie, eran otras, y por la forma en que venían, rápido, levantando polvo, supo que algo no estaba bien. Se metió corriendo a la casa. Marcela, apaga las luces, rápido. Ella no preguntó, solo obedeció. La casa quedó a oscuras. Las camionetas llegaron frente a la casa. Esteban se asomó por la ventana, tratando de ver sin ser visto. Se bajaron varios hombres. Estos eran más jóvenes, más bruscos en sus movimientos. Tocaron la puerta con fuerza, con golpes que retumbaban. «Don Esteban», gritó uno, «sabemos que está ahí. Necesitamos hablar». El corazón de Esteban latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Marcela estaba junto a él, temblando. «Tengo que salir», murmuró. «No, viejo», susurró ella. «Tengo que salir, mujer, si no, van a tirar la puerta». Respiró hondo, se persignó aunque no era muy creyente y abrió la puerta. Los hombres lo iluminaron con linternas potentes que lo cegaron. «Buenas noches, don», dijo el que parecía el jefe, un tipo gordo con la cara sudada y una sonrisa desagradable. «¿Qué se le ofrece?», preguntó Esteban tratando de mantener la voz firme. «Supimos que hoy fue a Apatzingán, que tuvo una reunión con cierta gente. ¿Es cierto?» Esteban sintió un escalofrío. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? «Fui a una reunión de productores», respondió, «tratando de organizarnos para defender nuestros precios». «No me mienta, don», dijo el gordo, perdiendo la sonrisa. «Sabemos exactamente a dónde fue y con quién habló. El mensaje es claro. Usted va a trabajar con nosotros, con el cartel Jalisco Nueva Generación, o va a tener problemas. Y cuando digo problemas, don, creo que me entiende». Esteban tragó saliva. «Yo solo quiero trabajar mi tierra en paz. No quiero problemas con nadie». «Pues entonces trabaje con nosotros y no va a tener problemas. Es muy simple. Le damos 2 días para decidir. Si el 17 de marzo no tenemos su respuesta, vamos a asumir que eligió mal». Se subieron a sus camionetas y se fueron tan rápido como llegaron.
Esteban cerró la puerta con las manos temblorosas. Marcela estaba llorando. «Viejo, nos tenemos que ir. Nos vamos con los muchachos a Estados Unidos. Vendemos todo y nos vamos». Esteban la abrazó. «No, mujer, esta es nuestra tierra. Aquí nacimos, aquí hemos vivido toda la vida. No nos van a correr». Pero Marcela tenía razón en tener miedo. Esteban también tenía miedo, un miedo profundo, antiguo, el miedo que han sentido los campesinos mexicanos durante generaciones, cuando los poderosos vienen a quitarles lo poco que tienen. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la sala, con un machete junto a él, no porque pensara que le serviría de algo, sino porque le daba algo de consuelo tenerlo. Escuchaba cada ruido, cada perro que ladraba, cada carro que pasaba a lo lejos. Vio el amanecer a través de la ventana, ese amanecer del 16 de marzo del 2022 que llegó lento y gris. Marcela se levantó y preparó café sin decir nada. Desayunaron en silencio. Esteban sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? Sacó la tarjeta que le había dado el Richie, miró el número. ¿Debería llamar, pedir ayuda, o eso solo empeoraría las cosas? Pero entonces pensó, las cosas ya no pueden empeorar mucho más. Marcó el número. «Bueno», contestó una voz. «¿Don Ricardo?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Esteban Mendoza, don Ricardo, el de ayer, el de Uruapan». «Ah, don Esteban, ¿qué pasó? ¿Todo bien?» Esteban le contó lo de la noche anterior. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego el Richie habló, y su voz había cambiado. Había una dureza que no estaba ahí antes. «Esos cabrones se están pasando», dijo, «más para sí mismo que para Esteban. Don Esteban, escúcheme bien. Usted no se va a mover de su casa. Va a seguir con su vida normal. Yo me encargo de esto». «¿Cómo se va a encargar, don Ricardo?» «No se preocupe por eso. Solo confíe en mí. ¿Me puede dar la descripción del que habló con usted?» Esteban describió al hombre gordo lo mejor que pudo. El Richie parecía tomar notas. «Perfecto. Don Esteban, hoy en la tarde voy a estar en Uruapan. Me gustaría que nos viéramos en la plaza principal, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Conoce?» «Sí, conozco. A las 5 de la tarde. Ahí nos vemos. Y don Esteban, traiga a algunos de los otros productores que estaban ayer en la reunión. Los que vivan cerca de Uruapan. Esto ya se tiene que arreglar de una vez». Esteban colgó sintiéndose igual de asustado, pero también con un poco de esperanza. Llamó a su compadre Jesús, a otros 2 productores que conocía. Les contó lo que había pasado, lo que el Richie había dicho. Todos estaban igual de desesperados, igual de dispuestos a intentar lo que fuera. Quedaron de verse a las 5. El día pasó arrastrándose. Esteban no pudo comer, no pudo dormir la siesta como normalmente hacía. Marcela tampoco estaba tranquila. Daba vueltas por la casa, limpiando cosas que ya estaban limpias, ordenando cosas que ya estaban ordenadas. A las 4 de la tarde, Esteban se puso ropa limpia de nuevo, se echó agua en la cara y le dijo a Marcela que regresaba pronto. «Ten cuidado, viejo, por favor», le dijo ella, y en su voz había tanto amor y tanto miedo que a Esteban se le hizo un nudo en la garganta. Llegó a la plaza principal de Uruapan a las 5 menos 10. La plaza estaba tranquila, con gente normal paseando, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y esquites, niños corriendo persiguiendo palomas, abuelitos sentados en las bancas viendo pasar el tiempo. Era una escena tan normal, tan pacífica, que parecía imposible que al mismo tiempo existiera todo lo otro. Toda la violencia escondida, toda la tensión. Su compadre Jesús ya estaba ahí, y los otros 2 productores, don Miguel y don Arturo, se saludaron en silencio, se sentaron a esperar.
El Richie llegó puntual, en una camioneta discreta, sin todos sus hombres armados como el día anterior. Solo traía a uno, un tipo alto y delgado, que se quedó en la camioneta. El Richie se acercó caminando normal, vestido de manera sencilla. Parecía aún más de los uruapenses paseando por su plaza. Se sentó en la banca junto a ellos. «Buenas tardes, señores. Gracias por venir». Todos contestaron el saludo. «Miren, esto es lo que va a pasar», dijo el Richie bajito, para que solo ellos pudieran escuchar. «Hoy en la noche voy a tener una conversación con el jefe de la célula del cartel Jalisco, Nueva Generación, que opera en esta zona. Le voy a dejar muy claro que ustedes están con nosotros y que no se los toquen». «¿Y va a entender?», preguntó don Miguel con escepticismo. «¿Va a entender o va a sufrir las consecuencias?», respondió el Richie con simpleza. «Pero aquí está lo interesante, lo que ninguno esperaba». El Richie continuó hablando. «Además, mañana, 17 de marzo, voy a hacer algo que nunca se hace. Voy a organizar una reunión pública aquí en la plaza de Uruapan. Voy a invitar a todos los productores, a toda la gente que quiera venir, y voy a explicar cómo vamos a trabajar, con transparencia, con reglas claras. Voy a demostrar que nosotros somos diferentes, que respetamos a la gente». Los campesinos se quedaron sorprendidos. ¿Una reunión pública? ¿No era eso peligrosísimo? ¿No los hacía vulnerables a todos? «Don Ricardo», dijo Esteban, «¿está seguro de eso? No es muy arriesgado». El Richie sonrió. «Don Esteban, a veces hay que arriesgarse para cambiar las cosas. Además, aquí entre nos, mi jefe, uno de los hijos del señor que está en la prisión del Altiplano me dio luz verde para hacer esto. Quiere demostrar que no somos lo que dicen los periódicos, que no somos monstruos, que somos gente de negocios, sí, pero gente con códigos, con honor». «¿Pero qué pasó esa noche del 16 de marzo? Esa es la parte que todos quieren saber, la parte que te deja sin palabras». El Richie tuvo su reunión con el jefe de la célula del cartel Jalisco Nueva Generación. No sabemos exactamente qué se dijeron, pero lo que pasó después fue algo que nadie esperaba. Al día siguiente, el 17 de marzo del 2022, cuando se corrió la voz de la reunión pública en Uruapan, también llegó alguien inesperado. Llegó un emisario del mero jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, del hombre que todos conocen como el Mencho. La plaza estaba llena. Habían llegado como 100 productores, curiosos, gente del pueblo. Había un ambiente tenso, pero también de expectativa. El Richie estaba parado junto a la fuente de la plaza con un megáfono sencillo. Empezó a hablar. «Señores, gente de Uruapan, gracias por venir. Yo sé que muchos no me conocen, saben de mí por las historias que se cuentan, pero hoy quiero hablarles directamente. Quiero explicarles cómo vamos a trabajar aquí. Y antes de empezar, quiero dejar claro algo. Nosotros no venimos a robarles, venimos a hacer negocios. Ustedes producen, nosotros protegemos. Es una relación de trabajo, no de explotación». Era raro escuchar a alguien de ese mundo hablar así, tan abiertamente. La gente escuchaba, algunos con escepticismo, otros con esperanza. Y entonces llegaron las camionetas, varias camionetas del cartel Jalisco Nueva Generación. La gente se empezó a poner nerviosa. Algunos quisieron irse, pero el Richie levantó la mano. «Tranquilos, señores. Esto también lo esperaba». Se bajó un hombre de unos 40 años, bien vestido, con lentes oscuros, que caminó hacia el Richie con seguridad. Era el emisario del Mencho. Se paró frente al Richie en medio de la plaza, con toda esa gente mirando. Esteban estaba ahí, con su compadre Jesús, viendo todo, con el corazón en la garganta. El emisario habló fuerte para que todos escucharan. «Vengo de parte del señor Nemesio», dijo.
usando el nombre real del Mencho. Y traigo un mensaje claro. Michoacán es y será territorio del cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí no hay espacio para gente de Sinaloa. Les damos 24 horas para que se retiren o las cosas se van a poner feas. Todos contuvieron la respiración. ¿Qué iba a pasar? ¿Iba a haber balacera ahí mismo, en la plaza, con toda esa gente? Pero el Richie no se movió. Se quedó parado, tranquilo, mirando al emisario. Luego habló, y su voz era calmada pero firme. Con todo respeto para el señor Nemesio, nosotros no nos vamos. Llevamos años trabajando en Michoacán. Tenemos raíces aquí. Y más importante que eso, la gente aquí, estos productores, estos campesinos, ya eligieron trabajar con nosotros. No voy a traicionarlos dejándolos solos. El emisario se rió, pero fue una risa sin humor. ¿Eligieron? No me hagas reír. Aquí nadie elige nada. Aquí se hace lo que decimos nosotros. Y ahí fue cuando pasó lo increíble, lo que nadie esperaba. Esteban, sin pensarlo mucho, sin saber de dónde sacó el valor, se paró y caminó hacia donde estaban los dos hombres. Su compadre Jesús trató de detenerlo, pero no pudo. Esteban se plantó ahí, un señor de 58 años, campesino toda su vida, parado entre dos operadores de cárteles peligrosísimos. «Con permiso», dijo Esteban, y su voz temblaba, pero era audible. «Yo sí elegí. Yo elegí trabajar con don Ricardo. Y no fue por miedo ni porque me obligaran. Fue porque él vino, se sentó con nosotros, nos habló como personas, nos trató con respeto. Ustedes llegaron de noche, tocando puertas, amenazando. Así quieren ganarse a la gente. Pues les digo una cosa, yo soy un hombre simple, no sé de guerras ni de territorios, pero sé de respeto, y el respeto no se exige, se gana». El silencio que siguió fue total. El emisario miró a Esteban como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. La gente en la plaza estaba petrificada. Marcela, que había llegado sin que Esteban se diera cuenta, estaba al borde de la plaza, con las manos tapando su boca. El Richie miraba a Esteban con algo que parecía respeto genuino, y entonces otros empezaron a parar. Don Jesús, don Miguel, don Arturo. Uno por uno, los productores se fueron parando. No dijeron nada, solo se pararon en silencio, en solidaridad. El emisario del Mencho vio eso y algo cambió en su expresión. Ya no había burla ni prepotencia, había sorpresa, quizás incluso algo de respeto. Habló en su radio, en voz baja, esperó. Luego miró al Richie. «Mi jefe quiere hablar contigo, personalmente. No ahora, pero pronto. ¿Aceptas?» El Richie asintió. «Cuando quiera». El emisario se dio la vuelta, se subió a su camioneta y se fueron. La plaza estalló en murmullos. ¿Qué había pasado? ¿Había ganado el Richie? ¿Había ganado Esteban? ¿O esto era solo el inicio de algo peor? El Richie se acercó a Esteban, le puso una mano en el hombro. «Don Esteban, usted es más valiente que muchos hombres armados que conozco. Lo que hizo fue una locura, pero fue una locura con huevos. Le debo una». Esteban sintió que las piernas le temblaban ahora que la adrenalina bajaba. «Yo solo dije lo que sentía, don Ricardo. Esa noche, en las noticias locales, hubo reportes de movimientos extraños de camionetas en Michoacán, pero nada más. No hubo enfrentamientos. No hubo muertos, algo había cambiado. En los días siguientes se supo, por rumores que corren rápido en los pueblos, que efectivamente hubo una reunión entre el Richie y gente muy importante del cartel Jalisco Nueva Generación, y que llegaron a un acuerdo. No se repartieron Michoacán exactamente, porque esas cosas nunca son tan simples, pero sí hubo un entendimiento. Ciertas zonas quedarían sin disputa, especialmente las zonas de productores como Esteban, no porque los cárteles se hubieran vuelto buenos,
sino porque alguien muy arriba en el cartel Jalisco Nueva Generación vio lo que pasó en la plaza de Uruapan y entendió algo importante. ¿Qué entendió? Que puedes controlar territorio con miedo, pero no puedes sostenerlo. Que la gente que está contigo por convicción es más valiosa que la gente que está contigo por terror. Que a veces un campesino parado en medio de una plaza diciendo su verdad tiene más poder que 100 hombres armados. No sabemos si fue el Mencho mismo quien lo entendió o fue alguien de su círculo cercano quien lo convenció. Lo que sabemos es que la zona de Uruapan, la zona donde trabajaba Esteban y los demás productores, se convirtió en una especie de zona neutral, donde ambos cárteles tenían presencia pero sin pelearse directamente. Las semanas pasaron. Esteban volvió a su rutina. Se levantaba temprano, iba a su huerta, cuidaba sus árboles. Marcela seguía haciendo tortillas y café de olla. La vida continuaba, pero algo había cambiado en Esteban. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Había encontrado su voz. Había encontrado que incluso un hombre simple puede hacer una diferencia. Un día, como 2 meses después, en mayo del 2022, cuando los aguacates ya estaban listos para la cosecha, Esteban estaba en su huerta cuando vio llegar una camioneta. Era el Richie, solo, sin escoltas. Se bajó, caminó hacia Esteban. Don Esteban, ¿cómo está? Bien, don Ricardo, gracias. ¿Y usted? Bien también. Solo pasaba a saludarlo. Quería agradecerle de nuevo por lo que hizo aquel día. No tiene nada que agradecer, don Ricardo. Solo dije lo que pensaba. No, sí tengo que agradecer. Ese día me hizo recordar algo. Me hizo recordar por qué empecé en esto. No fue por dinero, aunque claro que el dinero importa. Fue porque en mi pueblo, en Sinaloa, también había injusticias, también había abusos, y yo quise ser diferente, pero en el camino a veces te pierdes. Ese día en la plaza, usted me recordó quién quiero ser. Se quedaron callados un momento, 2 hombres de mundos muy diferentes, pero que en ese momento compartían algo humano, algo real. Don Ricardo, preguntó Esteban, ¿usted cree que algún día todo esto va a cambiar? ¿Que México va a estar en paz? El Richie suspiró, mirando hacia el horizonte, hacia las montañas de Michoacán. No sé, don Esteban, honestamente no lo sé, pero sí sé que cada pequeño cambio cuenta. Cada vez que alguien elige hacer lo correcto en vez de lo fácil, cuenta. Usted hizo eso, y eso ya es algo. Se despidieron con un apretón de manos. El Richie se fue y Esteban no lo volvió a ver en persona, aunque siguieron en contacto por teléfono ocasionalmente. La vida en Uruapan continuó. Los años pasaron. Esteban cumplió 60, luego 62. Sus nietos crecieron. Uno de sus hijos regresó de Estados Unidos, cansado de estar lejos. La huerta siguió produciendo. Marcela seguía preparando el mejor café de olla de la región, pero la historia de aquel 17 de marzo del 2022 siguió contándose. Se volvió una leyenda local, a veces exagerada, a veces minimizada, pero siempre con la misma esencia. La historia de cómo un campesino humilló, no con violencia, sino con dignidad, no con armas, sino con palabras, a poderosos que creían que el miedo era la única moneda válida. Y como esa humillación, ese momento de verdad, cambió aunque fuera por un momento, aunque fuera en un pedacito pequeño de Michoacán, la forma en que las cosas funcionaban. ¿Fue un final feliz? No realmente. Los problemas no desaparecieron, los cárteles siguieron existiendo, siguieron peleando por territorio, siguió habiendo violencia en Michoacán y en todo México. Esteban siguió teniendo que pagar cuotas, aunque más justas, aunque con más respeto. Pero dentro de toda esa oscuridad, hubo un momento de luz. Hubo un momento en que la dignidad venció al miedo.
Y eso, en estos tiempos, ya es mucho. Hay algo que Esteban aprendió en todo esto, algo que le gustaba compartir cuando sus nietos le preguntaban por qué no se había ido, por qué no había vendido todo y buscado una vida más fácil en otro lado. Les decía esto, en su manera simple de hablar, pero profunda. Miren, hijos, uno puede huir de muchas cosas. Puede huir de la pobreza, puede huir del peligro, puede huir de la injusticia, pero hay algo de lo que nunca puedes huir y es de ti mismo. Si huyes cuando sabes que deberías quedarte, si te callas cuando sabes que deberías hablar, vas a cargar eso toda tu vida. Yo no digo que lo que hice fue muy valiente o muy especial. Nomás digo que hice lo que sentía que debía hacer. Y gracias a eso, puedo dormir tranquilo, puedo verme al espejo, puedo ver a su abuela a los ojos. Y eso no tiene precio. Los nietos lo escuchaban con esos ojos grandes que tienen los niños cuando el abuelo cuenta historias, sin entender completamente, pero sintiendo que era importante, que había una lección ahí que algún día comprenderían del todo. Y Marcela, escuchando desde la cocina mientras preparaba la comida, sonreía, porque ella había estado ahí, había visto todo, había sentido el mismo miedo, pero también el mismo orgullo. Ahora bien, ¿qué pasó con el Richie? Esa es otra historia que se cuenta por ahí. Dicen que después de lo de Uruapan cambió su forma de operar. Dicen que fue más justo, más mesurado. Dicen que trató de ser el tipo de líder que había prometido ser ese día en la plaza. Claro, nunca dejó de ser un operador del cártel, nunca se volvió un santo. Pero hay grados en todo, hay matices, y los matices importan cuando hablamos de vidas humanas. En cuanto al cartel Jalisco Nueva Generación y su líder Máximo, dicen que la historia de Uruapan llegó hasta sus oídos. Dicen que hubo una reunión donde se discutió, donde algunos querían tomar represalias, hacer un ejemplo, pero dicen, y esto es solo lo que se rumorea en las cantinas y en los mercados, que el mero jefe dijo algo que sorprendió a todos. Dijo que ese campesino tenía más huevos que muchos de ellos, que un hombre así merecía respeto, no balas, que si querían ganarse a Michoacán de verdad, necesitaban ganarse a la gente como se ganaba ese campesino, con respeto, no con miedo. ¿Es cierto esto? ¿Realmente lo dijo? Nadie lo sabe con certeza. Pero el hecho de que se cuente, el hecho de que se haya vuelto parte de la mitología local, dice algo. Dice que la gente quiere creer que hasta en los lugares más oscuros hay espacio para la decencia, que hasta las personas que hacen cosas terribles pueden tener momentos de reconocer el valor, la dignidad, que no todo es blanco y negro, que hay grises, muchos grises. Pasaron 5 años desde aquel marzo del 2022. 5 años que en el calendario son solo 1825 días, pero que en la vida de un hombre como Esteban fueron toda una eternidad de cambios, de pérdidas, de ganancias pequeñas, pero significativas, de esas que no aparecen en los periódicos, pero que transforman el tejido mismo de una comunidad. Era marzo del 2027 y Esteban acababa de cumplir 63 años. Su cabello seguía completamente blanco, pero ahora su bigote también había perdido las últimas canas oscuras que se resistían. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, no solo por el paso del tiempo, sino por todo lo que esos ojos habían visto, por todas las noches sin dormir, por todas las preocupaciones que pesan y marcan la piel como el sol marca la tierra. Pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada cansada de un hombre derrotado por las circunstancias. Era la mirada serena de alguien que había encontrado su lugar en el mundo, que había aprendido que la paz no viene de que todo esté bien, sino de saber que hiciste lo correcto. Esa mañana, Esteban se levantó como siempre, antes del alba,
cuando el cielo todavía era de ese color azul oscuro que se va aclarando poco a poco, como si Dios estuviera despertando al mundo con suavidad. Pero esta vez no iba a la huerta. Esta vez tenía que ir al pueblo, a Uruapán, porque había sido convocado a algo que nunca imaginó. El presidente municipal, un hombre joven de apenas 40 años que había ganado las elecciones con promesas de recuperar la paz y la dignidad de Michoacán, quería reconocer públicamente a varias personas de la comunidad que, según sus palabras, habían defendido con su ejemplo la dignidad de los michoacanos. Marcela le había planchado su camisa blanca, esa que solo usaba para las ocasiones especiales, para las bodas, para los bautizos, para los funerales. Esteban se la puso sintiéndola almidonada y fresca contra la piel. Se peinó con cuidado, se puso su sombrero bueno, ese de palma fina que le habían regalado sus hijos un día del padre hacía años. Marcela lo miraba desde el marco de la puerta, con esa sonrisa que tienen las esposas que han estado al lado de su hombre, en lo bueno y en lo malo, en la pobreza y en la pobreza un poco menos dura, en el miedo y en la esperanza.